Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de Tech Transition, el podcast de la Fundación Formación y Futuro, un espacio donde exploramos las últimas tendencias e innovaciones que están transformando el mundo que nos rodea. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los datos y la IA. En este episodio nos acompaña María José Martí, CIO de Zero Error, donde exploraremos cómo los datos facilitan la toma de decisiones. Zero Error es una solución focalizada en el análisis y toma de decisiones basadas en los datos. Es una plataforma rápida, escalable y altamente automatizada basada en IA, centrada en la detección de errores en los datos usados tanto en grandes corporaciones como en medianas empresas. El lema de la empresa es: a mejores datos, mejores decisiones puedes tomar. Buenas tardes, María. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tech Transition. Muchísimas gracias, Xavi. Un placer estar aquí. Bueno, mi primera pregunta es, al final, ¿cómo te describes, María, a nivel profesional, tu background, experiencia y, al final, cómo has llegado, ¿no? hasta aquí, hasta constituir Zero Error y por qué? Bueno, yo creo que si me tengo que definir en una palabra es solucionador de problemas. En inglés es el problem solver. Pues es eso. Yo siempre digo, yo tenía un problema cuando era pequeña, que no sabía lo que quería ser de mayor. Todos mis amigos, uno quería ser profe, el otro médico, el otro veterinario, el otro trabajar con su padre pues, en el restaurante. Yo no tenía ni idea. Entonces, toda mi carrera he ido tomando decisiones basado en lo que me gustaba en aquel momento, ¿no? Y también en retrasar la decisión de lo que quería ser cuando fuera mayor. Y ahora, por fin, ha llegado en mi vida que todo lo que he hecho en el pasado tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando explicas la trayectoria que ha pasado, parece que lo llevas planeando desde que tenías 5 años. ¿Qué va? Son las decisiones en conjunto pues, que te han llegado aquí. Muy bien, muy bien. Y al final, ¿cómo decidiste crear o cómo nació Zero Error? A través de, ¿tú identificaste una necesidad o una necesidad propia, ¿no? Porque tú estabas como CEO de MedLife, o la identificaste en el mercado o fue, bueno, pues un día, ¿no? Que decidiste que a lo mejor este producto podía tener cabida. ¿Cómo empezó esto? Sí. Pues mira, a ver, yo la mitad de mi carrera, bueno, yo soy ingeniero por la UPC, estudié, bueno, aparte después de estudiar ingeniería en la UPC, trabajé también en el Centresim, ahí en la misma Shape, y luego estuve muchos años trabajando en Accenture, tanto en Europa como en Estados Unidos. Básicamente yo estaba en proyectos estratégicos, sobre todo en supply chain, pero también implementando el SAP, el Business Warehouse, SQL, muchísimo. Esto fue una parte de mi vida. Y luego la segunda parte de mi vida he estado en posiciones siempre ejecutivas en empresas como American Express, como en MedLife, en posiciones que estaba en el business, o bien como tú dices, o CFO, Chief Risk Officer, trabajando con el CEO, pero que siempre, es que hoy en día, claro, cualquier posición que estás, siempre hay una parte de implementación de un nuevo proyecto tecnológico. Entonces, mis skills, ¿no? De tecnología y de haber implementado cosas y de haber hecho cosas, pues claro, me ayudaron mucho en mi carrera, porque claro, soy como un híbrido de los dos mundos. Puedo hablar tecnología, sé lo que requiere pasar de una slide de PowerPoint a hacer que eso pase, porque mucha gente se piensa, ay, si tiene una slide, eso, ¿por qué? Que lo implemente alguien. No, hay que conseguir resultados. Y luego con el Zero Error sale precisamente por esto, porque yo me encontraba que, claro, yo siempre estaba en posiciones que tomábamos muchas decisiones con los datos, ¿no? Y me encontraba que te pasabas el día limpiando los datos. Cada vez que pasa, tenemos muchos más datos, tienes muchas más fuentes de información, ¿Y qué pasa? Que hay errores. Entonces, de aquí nace la idea de Zero Error, es decir, oye, no puede ser que lo estemos solucionando de la misma manera que hace 20 años, con un montón de equipos trabajando manualmente, o las herramientas que hay en el mercado son lo que yo digo, son los frameworks muy bonitos de constrúyete tus propias normas, ¿no? Y tú tienes que ir poniendo por cada valor, si más de 100 es bueno, menos es malo, pero ¿qué pasa? Que es que esto es como, no acabas nunca y además se te queda obsoleto. Entonces de ahí nace la idea de Zero Error. Perfecto, así que vamos, prácticamente optimizaste un proceso. Que es al final, cuando estamos hablando de transformación digital, no es tecnología, sino optimización de procesos. Identificaste y a partir de aquí encontraste la tecnología
que podía solventar, ¿no? Este proceso que hasta el día de hoy pues te habéis encontrado. Exacto, porque yo también, a ver, y yo lo sabes, he estado en muchas posiciones y en una de ellas yo era en American Express, era la CFO, que es el director financiero para todo Estados Unidos, es decir, para el mercado más grande, para la verde, la dorada, la platinum, la black, todos los productos de lending, membership reward. Y claro, yo era también lo que aquí en Estados Unidos siempre dicen el CFO es el que tiene la jarra de las galletas, ¿no? Es el que decide que controla el dinero, ¿no? Oye, yo incluso teniendo el poder de poder, no es que yo decidiera quién se queda esto o lo otro, pero que ves todos los proyectos y tienes un nivel de influencia para decir cuál priorizamos o... Yo me encontraba que es que todos los proyectos que eran sobre todo para limpiar datos o para solucionar el problema de datos, eran todos proyectos, implementaciones tecnológicas a varios años vista. Y yo decía, pero es que ¿yo dónde voy a estar dentro de 3 años? Es que yo necesito que alguien me solucione el problema ahora. Entonces la forma que trabajamos es totalmente diferente. No solo es solucionar el problema, sino también solucionarlo rápido. Y siguiente, no con millones de dólares o millones de euros, sino vamos caso por caso, priorizando lo más importante y de una forma que el ejecutivo de turno pueda aprobarlo con su presupuesto, no que tenga que ir cada año a pedir del budget, del presupuesto anual que le den una partida. Fantástico, fantástico. Y entonces, cuando decidiste, ¿no? Identificas la necesidad y dices, bueno, pues vamos a buscar la solución. Para crear la solución, ¿qué tipo de equipo construiste? ¿Quién implicaste en este equipo? Bueno, esta es la parte divertida, porque, a ver, el universo sabes que a veces no solo es que tengas la idea, sino que yo siempre creo que tienes que tener el buen momento, ¿no? Y ahora mis hijos, pues ya, esto es la otra parte, ¿no? Ya son adolescentes, el mayor ya en la universidad. Yo por mucho que el universo se hubiera alineado cuando ellos eran pequeños, mi marido y yo trabajando los dos, no lo hubiera hecho porque no, es imposible, ¿no? Es mucho trabajo. Pero me encontré a finales del 2021, bueno, a principios del 2022, como que el universo personalmente, yo estaba en un momento que me veía con energías, me veía con fuerza, familiarmente, iba bien. Tenía el tiempo. Por otro lado, que también durante la pandemia te planteas mucho, habían cosas malas durante la pandemia, pero nos hizo priorizar pues las cosas importantes en la vida, ¿no? Y es aquello que dices, o lo hago ahora o lo hago nunca. Entonces, cuando Zero nació, era un trozo de papel con una idea. Yo no tenía ni idea si íbamos a encontrar la tecnología, si no la íbamos a encontrar. Y entonces fue cuando decidí dejar pues, el mundo corporativo, decidí dejar MetLife. Y bueno, fue muy interesante porque tan pronto como se corrió la voz, porque al final Nueva York, en el sector de financial services, es un mundo, pues me llamaban mis antiguos jefes en plan, ¿te quieres venir? Esta es tu casa, hay sitio para ti. Yo, no, muchas gracias, pero es que no me tentéis porque, y les explicaba, digo, tengo esta idea que o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Entonces, por favor, dame 2 años, pero también lo decía, digo, te lo agradezco porque para mí significa mucho saber que, claro, que te llaman tus antiguos jefes diciendo, oye, vente cuando quieras, muy bien, lo respetamos, pero que si no va bien, aquí tienes tu sitio, pues, hombre, también te anima, ¿no? Lo que te decía, empezó con un trozo de papel y entonces yo siempre aplicaba la idea del go, no go decision. Cada 3 meses yo decía, bueno, no es que voy a tomarme 2 años así, ya está. Yo cada 3 meses tenía claro, o vamos avanzando, o paramos, o pivotamos, ¿no? Pero la idea es yo puedo estar 1 año y medio, 2 haciendo esto. No me puedo pasar 5 años y que esto no funcione, porque... exacto. Hay gente... Conozco gente que dicen, es que hace 10 años que monté la empresa. Bueno, ¿cuántos clientes tienes? No, estamos volviendo a levantar dinero. Hombre, pues tío, ya, dedícate a otra cosa, ¿no? Porque 10 años ya o 5, lo que sea, pues ya. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues empezasteis a desarrollar el equipo que involucraste. A ver, yo iré preguntando, porque Sí. el mundo de innovación y también me siento muy reflejado en este perfil. Has pasado por muchas posiciones y al final tienes una visión, pero que también has estado en el barro. Entonces decidiste, claro, a la hora de programar, entiendo que buscaste, pues bueno, tú tenías el conocimiento, la necesidad del mundo financiero, ¿no? Sí. El interlocutor, también a la hora de desarrollar la herramienta, ¿tenías ya un partner o buscaste en el mercado o buscaste en la universidad? ¿Cómo funcionó? Pues gente que conoces, es que todo viene al final, pues lo que te digo, el universo se alinea, amigos de toda la vida, que lo típico.
estaban todos pensando en lo mismo, pues amigos, conocidos. Al final empezamos con la gente de toda la confianza, que habías trabajado con ellos en el pasado, que los conoces de toda la vida, y empezamos probando, en plan, oye, yo había dejado el trabajo, pero ellos todavía siguen trabajando en su otro, por ejemplo, y de allí vas encontrando más gente, pero sobre todo la otra parte es que, te diré, creo que las startups o las empresas hoy como se montan son muy diferentes de cómo se montaban en el pasado y van a ser todavía más diferentes hacia el futuro. Porque yo si hubiera intentado montar esta empresa hace 15 años, yo no sé si habéis visto la serie de Silicon Valley, una de Pied Piper, que habla de los problemas que tienen. ¡Ay, es buenísima! Es de hace muchos años, pero es una serie de los, no sé, es del final de los principios del 2000 y algo, no sé. Y entonces te hablan los problemas que tienen un chico montando una startup, ¿no? Que parece que cada vez va solucionando problemas. Entonces viven en un incubator. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque en aquella época, si tú querías montar cualquier tema de tecnología, tu salón de casa tenías que tener los servidores, los cables. Es decir, en tu casa no se puede ni caminar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo he intentado montar la empresa, pues eso, hace 20 años, primero, necesitas una persona o dos que sepan muchísimo de arquitectura, entonces eso, para tener los servidores, para mantenerlos, que ahora se te calientan los servidores, ¿qué hacer? Entonces, esto por un lado. Hoy en día, oye, existe el cloud. Es maravilloso. Mi casa sigue siendo una vivienda, no tengo que poner los servidores aquí. Tuviste que buscar un garaje. Exacto. Entonces, cuando la gente dice, es que empezaron en un garaje, claro, es que tú crees que sus padres les dejaban tener los servidores en el comedor. Pues no, era por eso, porque empezaron allí. Entonces, pues claro, yo lo que digo es que por un lado la tecnología y luego por otro lado ya se está hablando sobre todo de que creen que ya el próximo año ya va a salir posiblemente la startup que sea one man billion dollar startup, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día con los AIs, necesitas menos gente, pero buena. Y esta es la filosofía también de Cero Error. Si me preguntas cuántos somos, te pregunto, ¿humanos o artificial intelligence? Porque cada día, claro, nos basamos, yo siempre lo que digo, quiero gente que sea con mente abierta, pero que sobre todo que sepa involucrar las nuevas tecnologías. Perfecto, pues no sé si hacerte la pregunta, ¿te la puedo hacer? Sí. ¿Cuántos sois de humanos y cuántos sois de ahora es increíble porque resulta que como tengo los partners de Microsoft y Snowflake, pues la verdad es que parte de mi equipo está totalmente dentro de Snowflake y el ejército de gente que tengo dentro de Snowflake es increíble, pero no tanto de bodies, de cuerpos, sino con lo que estamos trabajando, porque ahora estamos trabajando con lo nuevo que es el Cortex AI. Bueno, el Cortex es lo nuevo dentro de Snowflake. Y claro, estamos intentando hacer, porque nuestra solución está en el mercado y todo, con clientes, funciona y tal, pero ahora estamos desarrollando la parte puramente dentro de Snowflake. Entonces, lo han anunciado hace nada, por eso voy también al Summit de San Francisco, me junto también con los developers allí, porque claro, nosotros estamos testeando las cosas a medida que lo van haciendo. Y me voy encontrando problemas y se los voy diciendo, oye, tenemos este roadblock, este problema, y ellos lo van haciendo. Entonces, ahora mismo es que es eso, es que hoy en día montar una empresa no solo tienes que pensar con las personas, en España y aquí también a veces piensas, ¿cuánta gente puedo contratar? Y no, ¿con quién me puedo aliar yo para que me ayuden también a construir? Porque conocimiento tan específico que yo necesito ahora, lo necesito ahora. Pero es que en 6 meses no lo voy a necesitar, tendremos otros desafíos. Entonces, esta parte de tener, pues eso, el equipo de Snowflake con, no sé, hay mucha gente allí, los de Microsoft, nosotros mismos, bueno, es impresionante. Pero bueno, sobre el número, pues eso, de humanos estamos entre 10 y 15 y estamos intentándolo mantenerlo así. Pero no, muy interesante, porque al final lo que estás creando, lo que veo, ¿no? Y hacia donde vais es crear un ecosistema de innovación que en las diferentes fases pues vas a ir tirando de diferentes partners. Al final es una cooperativa, ¿no? Y en función de tus necesidades, pues vas tirando, vas hacia una dirección u otra. Exacto. Y el producto va evolucionando. Exacto. Y no es que ellos sean las hermanitas de la caridad, que digan, ay, mira qué maja esta chica, que vamos a ayudarle. No. Es que, ellos lo que entienden es que esto es lo que le llaman aquí el win-win, ¿no? Es que por eso cuando estoy en San Francisco tengo un montón de reuniones con sus clientes, porque están enseñando, oye, es que
vosotros habéis hecho el esfuerzo de traer todos estos datos en la nube y esta empresa os está ayudando a solucionar de una forma muy eficiente y con un coste muy bajo los problemas que tenéis de calidad de datos, porque todo el mundo tiene problemas de calidad de datos. Sí. No, al final, a ver, es una mentalidad desde mi punto de vista, que creo que aquí en España o en Europa aún no está muy arraigada. Todo es como, no, vas a la gran corporación y la gran corporación siempre gana. Y por lo que me estás contando, al final la gran corporación se está dando cuenta, al menos Snowflake o Microsoft, que es, bueno, tú tienes un know-how, un conocimiento que es el cliente final. Y la innovación tiene que venir a través del conocimiento que tiene el cliente final. Porque si no, por mucho dinero que tengas, es lo que ha pasado muchos años, ¿no? Que sacan productos en el mercado y después dicen, bueno, y al final, ¿quién los compra? Porque es súper disruptivo, pero ¿quién lo va a usar? Si no lo usa nadie, no sirve para nada. Exacto, y esto pasa tanto en empresas grandes, bueno, ¿qué hacen? Pues tenemos una fuerza de ventas de no sé cuántos miles de personas, pero claro, vale, pueden ir empujando el producto, pero esto requiere una gran inversión. O luego, por otro lado, tienes todas estas empresas, lo típico, acaban de lanzar, pues yo qué sé, acaban de levantar tanto dinero, muy bien, pero entonces agarran y tienen la presión de vender. Y yo, por el otro lado, he estado en el otro sitio que me venían empresas, pues porque yo que sé, startups, porque el socio del VC conocía al CEO de la empresa o alguien del board, hacían la reunión, tú mirabas el producto y decías, muy interesante, pero esto yo no sé cómo aplicarlo. Es muy bonito lo que me enseñas, pero y te decían, ¿cómo crees que lo podemos usar? Y yo, pues mira, has hecho una cosa muy bonita, pero pero no sé el uso, y si tú no lo sabes, ¿cómo lo voy a saber yo, no? Exacto, no se centraron, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes handicaps o de las áreas de mejora que hay muchas veces en el tema innovación, centros de investigación o empresas que invierten mucho dinero, que no se fijan en la necesidad. Ellos empiezan a investigar en función de sus necesidades, pero no de quién va a comprar. Entonces, al final, el producto es interesante, pero no hay un retorno, ¿no? El famoso el ROI, el retorno de la inversión no está. Entonces, mal vamos. Oye, María, pues esto es súper interesante, pero ahora también me gustaría mucho hablar, a ver, no de un cliente en particular, pero ¿qué os habéis encontrado, no? Porque cuando llegas a los clientes, esto es súper interesante, porque dices, no, yo tengo una herramienta, yo la he probado, yo sé que esto es necesario, pero cuando llegas, ¿no? Y además ahora con todo el hype de la inteligencia artificial de los datos, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué problemas o qué barreras, ¿no? Y cómo las habéis solucionado? Porque además es una herramienta y sobre todo cuando hablas de inteligencia artificial que la gente se asusta. Sí. Vas a verlo y, uy, me va a quitar el trabajo. Me va a quitar el trabajo seguro. Sí, empiezas por aquí, ¿no? Empiezas de que la presentación lo primero que tiene es, bueno, primero la inteligencia. Hay dos cosas. Hay, por una parte, miedo de que, no, pero esto también lo puedo hacer yo. Y tú, hombre, pues como que no. Pero siempre está claro, porque piensa que esto, por un lado, lo que pasa es que ya nosotros me pasa que como nos contrata nuevamente el ejecutivo del business, el que tiene el problema, sabe las limitaciones de sus equipos. Lo primero que les dice es, oye, es imposible mantener todos los business rules que estáis manteniendo, ¿vale? No, empecemos por aquí, ¿vale? Y segundo, los problemas que tenemos son más grandes de que una persona solo lo puede hacer. Esto lo vamos a utilizar para complementar. Por un lado tienes esa parte del miedo, pero que ya enseguida, igual es al principio de la reunión, pero una vez que se dan cuenta que son mucho más eficientes, más productivos y que eso les hace quedar muy bien, esa barrera queda por un lado, ¿vale? Luego viene el siguiente, que es que hay gente que también las expectativas son muy grandes. Entonces dicen, no, porque, mira, soltamos a tu AI en la empresa y que nos digan lo que hay. Y tú, a ver, también has visto mucha ciencia ficción. El AI primero no es tan inteligente. Lo que hace muy bien son tareas muy pequeñitas. Y nuestra misión, nosotros en el tema de Data Analytics sabemos muy bien para qué tarea, y lo está empezando a hacer bien cada modelo, porque no solamente es el modelo, es que es la versión del modelo. Porque te cambian una versión de un release al otro y las cosas ya cambian. Bueno, entonces lo puedes utilizar para otras cosas, etcétera. Entonces, por un lado te encuentras esto, por otro lado se piensan que soltando el AI, tú, no, esto no, aquí no soltamos el AI en ningún sitio. Aquí lo que hacemos es acotar el problema, solucionamos esto. Y bueno, y luego también casos de uso pues muy divertidos. Hay gente que sabe perfectamente el problema que tienen, cómo esto les puede ayudar, son muy realísticos. Y luego también hay gente que también te ves en algunas reuniones, me pasó que al final decidimos notarlos como clientes,
que simplemente nos estaba utilizando a nosotros para amenazar al equipo para que se pusiera las pilas, ¿no? O os ponéis las pilas y entonces tú te das cuenta de decir, yo, mira, ¿sabes qué? Igual de pobre seré, no necesito este cliente. Si tratas así a tus empleados, ¿cómo vas a tratar a mí? Entonces hay gente que ya decides no trabajar. Exacto, sí, y además también en estos casos, ¿no? Es que no creen en tu propuesta de valor. Entonces, al final, vas a invertir tiempo y, bueno, mucho tiempo y mucha energía. Y con estas personas que, bueno, entiendo, ¿no? Que ya venís desde el comité de dirección, ya viene implementado, la gente, pues ya, cuando vienes de arriba ya hay más presión. Pero, ¿cómo los convencéis? Porque cuando ellos ven, ¿no? Tú cuando implementas una solución, al principio muchas veces es la falta de creencia en eso, ¿no? Sí. Y la reticencia a probarlo. Y después son excusas. Todas estas excusas como no entiendo la user interface, no me gusta o es difícil. ¿Cómo habéis solventado esto? Aquí hay un lado muy humano, ¿verdad? Sí, como todo. Yo, a ver, empecemos por la segunda parte, por la parte del interface. Yo posiblemente porque estuve muchos años en American Express. En American Express creo que nos tatuaban en la piel el cliente en el medio de todo. Sí, es impresionante. A ver, la cantidad de reuniones que yo he estado decidiendo el color de azul de un trocito de la web que era de nada, yo diciendo, es que oye, a la que veía ya 13 colores diferentes de azul, yo ya no lo podía ver. Yo decía, pero si esto ya no es lo mío. Me decía, no, es que es importante que esto lo sepas hacer, ¿no? La experiencia del cliente. Entonces, esto por un lado, nosotros siempre que nuestra interfase, yo lo que siempre digo, no importa que hagamos un buen análisis, si el cliente no lo entiende, no sirve para nada. Entonces, esta parte de que muy rápidamente se entiende muy bien, vas top-down, cuál es un score, qué nota tienes, el por qué, los key insights, si los puedes meter en un email, vas bajando, esto está bien, y además con 3 pantallas, muy facilito. No llegamos así el primer día, esto es una cosa que fuimos pues iterando, pero como siempre digo, lo importante es empezar con un mínimo viable product que podemos hacer y luego vamos incorporando el feedback del cliente. Esto por un lado. Luego por el otro, lo que pasa es que, a ver, yo cuando empecé, yo lo que siempre digo, mi asset más importante era mi reputación. Yo tenía una reputación y cuando te decía cada 2-3 meses era go, no go, era por decir, oye, aquí voy a empezar a vender primero, al menos para los proof of concepts, era con mis antiguos jefes, la gente que antes había trabajado conmigo. ¿Por qué? Porque saben que si estoy haciendo esto es porque creo en ello y son los que te dan la primera oportunidad porque saben quién eres tú. Entonces no les puedes fallar. Y bueno, y evidentemente la tercera cosa que siempre es muy importante es decir, lo que es gratis la gente no lo valora. Entonces, aunque sea muy poquito, lo tienes que cobrar por las cosas que estás haciendo. Porque si no, ni que sea poquito, ni que sea, puedes ajustar el precio, puedes hacer descuentos, lo que quieras. Pero esto es muy importante, porque si no, tú haces el trabajo, pero luego está la cosa, ay, no lo hemos usado, ay, no sé qué, no. Entonces es cuando hay también la presión para que tú haces el proof of concept, tú haces lo que sea, y luego por el otro lado tienen la presión de decir, oye, esto ha costado, ni que sea X, un poquito, pero ha costado, por lo tanto, mira a ver cómo sacamos el valor. O mira a ver los resultados, corrige estos resultados, ¿no? Porque te está diciendo que está el problema. Perfecto. Y ya, casi no una última pregunta, pero cuando llegáis, porque claro, al final estamos hablando de datos, y datos en una empresa hay millones de datos. Entiendo que os debéis encontrar, ¿no? Gente que dices, que se piensa que vosotros tenéis la varita mágica y te dan todos sus datos y a partir de aquí ya podéis sacar conclusiones, ¿no? Sí, esto me pasaba varias veces. Sí, también, porque nosotros, a ver, con los datos pasa una cosa. Yo he hecho mi carrera buscando anomalías en los datos, porque cero error sí buscamos errores, pero al final del día buscamos las anomalías. Y las anomalías normalmente son errores, pero cuando no lo son oportunidades de negocio. Increíbles. Y en Estados Unidos, $1 billion opportunity en grandes empresas generado en menos de un año. Es que han sido varias de mis iniciativas, ¿vale? Por eso dices, ¿por qué una tía con una... Bueno, aquí no veis mi acento en inglés, pero llevo más de 20 años en Estados Unidos y la gente se piensa, ¡ay, hace poco que has venido! No, yo no, desde el 2003. ¿Por qué van a poner una tía como yo, con un acento increíble, ¿no? Para liderar. Bueno, pues por eso, porque encontraba las oportunidades y las ejecutaba, por la parte que decíamos del híbrido. Entonces, las anomalías en los datos, esta parte es tremendamente importante porque
encuentras las oportunidades de negocio para dónde poder ir. Entonces hay que pensar en cero error de las dos formas. Entonces, volviendo a tu pregunta original, claro, cuando miras los datos hay clientes que nosotros vamos siempre por caso de uso, ¿no? ¿Qué casos de uso son los más importantes para ti? Porque al final el dato, ¿por qué es importante? Primero, por lo que te decía, tienes que ver cuando hay una oportunidad de negocio, pero luego tener el dato bien, con calidad. ¿Qué pasa? Que te va a costar dinero. Quiero decir, el coste de no tener el dato bien te cuesta muchísimo dinero, tienes oportunidades de negocio perdidas, o luego también te pueden meter multas regulatorias, reputacionales, etcétera, etcétera. Pues porque tú imagínate que ahora con lo del carbon footprint, con lo del ESG, con lo del sustainability, tú empiezas a reportar mal las cosas, te va a caer una multa. Y luego no digas, ay, es que lo tenía mal en mi sistema. No, jeje, tienes un problema. O incluso con los tariffs, ahora con Trump poniendo los aranceles, la mayoría de empresas no saben si tienen bien en su sistema, en el SAP para manufacturing, por ejemplo, si tienen bien no solo el producto final, sino también los componentes. Entonces, claro, que hay muchísimas implicaciones. Entonces, el coste de tener los datos mal es tremendamente alto. Entonces, siempre tienes que empezar por el caso de uso más importante para ti. No empecemos a poner la casa en orden toda, empecemos por lo que es más importante. Entonces, nosotros siempre vamos por caso de uso. Y aquí viene, la mayoría de gente lo entiende, que empezamos por caso de uso, pues es una empresa multinacional por un país, empezamos por una línea de negocio, algo tal. Pero luego también me viene una buena empresa que me dice, toma, aquí está todo lo de la empresa, esto es un caso de uso, ¿verdad? Y tú, hombre, pues no, hijo. Aquí te voy a facturar por 10, porque aquí tienes 10 casos de uso todos separados. Sí, porque entiendo que aunque sea por caso de uso, muchas veces, ¿no?, nos encontramos que un caso de uso es a nivel transversal, que implica diferentes business units. Entonces, cuando llegáis aquí, que por experiencia también todo el mundo habla, ¿no?, de transformación, de transversalización, pero eso queda muy bien en las slides, en los PowerPoints, pero después a la hora de la realidad pocas empresas creen o lo aplican, ¿no? Vosotros también dais entiendo que también termináis dando este servicio, ¿no?, para ordenar un poco el caso de uso y decir, oye, aquí hay, no sé, puede estar marketing, comercial y supply chain al final, las tres unidades. También dais este servicio. Sí, porque aquí muchas veces lo que pasa es que los datos están posiblemente en sistemas diferentes, entonces no se hablan en ellos. O incluso estando, por ejemplo, me estoy hablando mucho del SAP, pero es que pero creo que es fácil de entender, incluso estando en el SAP, tienes información que es que no se habla, que está en sitios diferentes. Entonces, nosotros, esto es la parte también del proceso, donde le decimos al cliente, no te preocupes, no me limpies datos ni nada, tal como los tengas del sistema, tú nos lo envías. Y nosotros lo que tenemos es un catálogo de análisis que, dependiendo del caso de uso, lo vamos aplicando. Entonces, la parte esta de procesos, así es. Entonces, una vez que ya vemos el proyecto y tal, ¿qué hacemos? Si es todo el proceso de una empresa, aquí es donde nosotros ya decimos, oye, vamos a acotar, y aquí es donde conversaciones con los clientes diré, oye, aquí lo que vamos a hacer, el primer caso de uso, pues que sea, yo que sé, la división de Health and Beauty, por ejemplo, para poner, ¿vale? O la división de alcohol a ver, en una empresa de whiskies, por ejemplo, pues hacemos, pues por ejemplo, todos los que se producen en México, ¿me entiendes o no? Empecemos, lo dividimos hablamos con el cliente. Nosotros primero hacemos una pasada y decimos, oye, vamos a dividirlo de esta forma. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, porque en la empresa tienes que dar valor, lo que digo, en el quarter, porque una vez que tú das valor en el quarter y ellos ven el resultado, es que automáticamente el ejecutivo se pone las medallas porque está utilizando inteligencia artificial, consigue reducciones de coste, consigue todo y luego tiene también el OK para seguir avanzando en las otras dimensiones. Los proyectos, básicamente el retorno de la inversión es que se paga solo. Ya vais fidelizando. Sí, no, es súper interesante porque es esto, a través de esta tecnología, al final os basáis también es que debéis cambiar procesos de personas, cómo funcionan, ¿no? Porque si el SAP, los datos entre ellos no se hablan, al final también tienes que enseñar a los responsables, ¿no?, los que están gestionando el SAP en esos departamentos, cómo deben trabajar a partir de ahora, aparte de tecnología. Sí, y muchos ya tienen sus procesos, pero claro, ¿cómo te aseguras que el proceso de calidad es bueno? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es la proliferación de nuevos productos, de nuevas referencias. En empresas de gran consumo, estoy hablando de las líderes, el problema que tienen es que cada semana están creando nuevos productos en cualquier parte del mundo. Entonces, la persona que mete ese producto en el sistema, te aseguro yo que no es el director de fábrica que lo tiene que producir, que de luego, si alguien
ha puesto una pieza en kilos, otra en unidades, que se ha dejado el tapón de la botella, o que ha puesto que en vez de 6 o en 10 ha puesto 3 ceros de más, el director de fábrica, cuando le llega en vez de un tráiler, le llegan 6 tráilers. ¿Y de qué ha pasado aquí? Claro. El problema se lo encuentra no el que mete la información en el sistema, sino el que usa los datos. Madre mía. No, súper, súper interesante. Oye, y para finalizar, ¿qué aprendizajes habéis aprendido desde el inicio, ¿no? Desde que empezasteis esta aventura hasta ahora? Al final que digas, pues mira, ¿qué cambiaría, no? ¿Qué cambiaría desde cuando empecé hasta desde el 2022, creo que has dicho, hasta ahora, ¿no? Mayo del 2025. Pues de hecho, a ver, yo siempre creo que el que no hace errores no se arriesga. Quiero decir, para crecer has de cometer errores. Y entonces nosotros somos muy críticos cómo podemos mejorar las cosas todo el día. Y yo lo que siempre digo al equipo, no me enfadaré nunca porque algo no salga bien. Lo que me enfadaré es por no intentarlo, porque no hables. Pero esto, claro, lo iba diciendo siempre como ejecutivo, pero ahora también aquí, ¿no? Y bueno, y cuando hagamos un error o cuando nos equivoquemos, no pasa nada. Que hemos aprendido y lo importante es no tropezar 2 veces con la misma piedra. Por ejemplo, una de las cosas que para mí era increíble es que a la que llevamos un año trabajando, lo que le llaman el technical debt, lo que ya vas generando, como puede ser una empresa que hace un año y pico, de repente tengamos no sé cuántos, porque claro, tú vas creando una cosa, luego lo cambio, luego tal. Entonces resulta que tienes las tablas iniciales, hay un momento que ya no sabes por qué estás manteniendo estas tablas porque se necesitan algún proceso. Entonces el verano pasado, aprovechando el agosto que la gente está de vacaciones, nos sentamos rehaciendo todo, agarramos toda una parte del engine, todo el código, empezamos y fuimos línea por línea, determinando esto se necesita, no se necesita y por qué. ¿Qué tabla va a buscar esto? ¿Qué necesitamos? ¿Y por qué necesitamos esta tabla? Conseguimos reducir, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, cada año vamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que si no, lo que acaba pasando es que, yo lo que lo veía, es que o hacemos esto o a la que no nos demos cuenta, vamos a tener que tener a 10 personas más simplemente limpiando código básico o manteniendo cosas manualmente desde un punto de vista tecnológico. Entonces, yo creo que hay que tener esta mentalidad de decir, oye, no es que lo puedas hacer todo desde cero, pero ir manteniendo, ser muy, ¿cómo decimos? Lean, ¿no? Manteniendo muy lean toda la parte de los códigos y más, porque al final no es tan complicado. Lo que es complicado es montar, bueno, incorporar los modelos de AI, los análisis, etcétera. Pero la idea es esta, ¿cómo vas haciendo que el código no se vaya no se te haga un monstruo? Bueno, al final no podría ser un poco como una comparativa de una casa, que tú vas cambiando los muebles y si a medida que vas cambiando los muebles mantienes los viejos, llega un momento pues que tu casa no cabe ya. Exacto. Pues al final agilizarlo todo esto. Exacto. Y te digo, es un rollo de hacerlo increíble. Yo estaba en la Costa Brava y me levantaba cada mañana a las 8 de la mañana con el café haciendo, pero claro, si el equipo veía que sí, yo estaba de vacaciones y dedicaba el día, te lo pasabas bien y demás, pues hombre, luego estaban todos contentos porque decían, ostras, es que ahorramos mucho tiempo para hacer, claro, pero luego, aquí hablábamos muy bien, pero claro, el mes de agosto creo que me odió todo el mundo. Bueno, y al final también eso es lo que comentabas tú en principio, ¿no? Que es un producto en constante evolución. Entonces, en constante evolución tienes que estar limpiando, porque si no vas acumulando, y eso termina siendo un caos, ¿no? ¿Sabes? Sí, así es, porque es lo que pasa, que no solo es el incorporar, es luego también el testear cada pieza. Mira, hay una frase que dice, en ingeniería la mejor parte es que no haya una parte, ¿sabes? Que no necesites la pieza, que la pieza no sea necesaria, esta es la mejor, ¿no? Porque claro, cada pieza que tú metes es una pieza que luego tienes que mantener y yo lo veía cuando estaba en estos... A ver, en las empresas donde he estado, en American Express o en MetLife, ¿qué pasa? Que estas empresas son empresas de hace más de 100 años. Aquellas empresas van naciendo, pues no es que alguien diseñara el technical footprint hace 100 años, no, han ido creciendo de un sistema, otro, ahora quieren una empresa, lo meten, tal. Entonces, claro, al final hay gente que su único trabajo, no una persona, sino varias, es mantener un sistema que implementaron hace 25 años y nadie se atreve a cambiar porque aquello es robusto, funciona,
Pero claro, hay un grupo de gente, normalmente unos consultores, que saben cómo van y nadie se atreve a tocarlo. Entonces no quieres que esto te pase a ti. Ese es el miedo al cambio, ¿no? Y ahora que con todo lo que está pasando, ¿no? A nivel geopolítico, ¿qué diferencia ves entre Estados Unidos y Europa con el tema de regulaciones, inteligencia artificial, etcétera? ¿Cómo los ves estos mercados? A ver, está claro que en tema de regulación, Estados Unidos es siempre mucho más ágil, ¿vale? Y hubo un momento el año pasado que parecía que se iba a ir hacia donde más, hacia donde va Europa. Pero claro, seamos muy claros, en Estados Unidos es muy fácil montar una empresa, es muy fácil hacer tus impuestos. Eso sí, tienes que declararlo. Lo peor que pase aquí es que no pagues tus impuestos. Por otra cosa, no vas en la cárcel. Eso y lo que le llaman inside trading, esto es lo peor que puedes hacer. Quiero decir, esto ni se te ocurra. Pero con todo lo demás es que te lo hacen muy fácil, muy fácil. Entonces, el tema de la innovación, claro, ¿qué pasa? Que yo también lo veo en Europa. En Europa, sobre todo, la gente que veo que tiene pequeña y mediana empresa, pues ostras, hay muchísima innovación desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista fiscal. Es decir, la innovación es donde no quieres que haya innovación, ¿no? Entonces tú te encuentras una pequeña, mediana empresa que acaba pagando un montón de impuestos y cada día, pues eso, el 28 de diciembre les envían una carta que a partir de ahora tienen que hacer justificación de no sé qué documento para el 15 de enero. Y te encuentras al pobre empresario que está allí y dice, oye, ¿y ahora qué hago? El equipo está fuera y lo tengo que hacer yo. ¿Sabes? Esto es un tema. Y luego la parte de la regulación, en Europa creo que bueno, a ver, yo el que siempre hablo es del profesor Xavier Salamartín, el profesor de Columbia, de la Universidad de Columbia, y economista, que por cierto, recomiendo totalmente sus libros, porque aquello sí que es entender inteligencia artificial, es que es impresionante, es obligatorio. Y él siempre explicaba, dice, esto es como cuando, esta anécdota me gustaba mucho, porque dice, sí, esto es cuando los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, los primeros que hicieron el vuelo con avioneta en la playa de North Carolina, ¿no? Los hermanos Walter o algo así, y consiguieron hacer el primer vuelo en avioneta a principios del 1900 algo, 10 minutos, bajan felicitando, ¡sí, qué bien, hemos hecho que volara la avioneta, 10 minutos, tal! Y de repente les aparece un señor con un maletín negro y dice, hola, buenas, somos los reguladores, venimos a regular esto de la aviación y de las playas. Claro, ¿qué hubiera regulado, no? Yeah. Es lo mismo, ¿no? Entonces ahora con el tema de inteligencia artificial, pues lo mismo, creo que con cuidado, a ver, lo que no se puede hacer es, primero, cambiar las normas del juego, lo que no se puede es regular algo que no sabemos ni cómo será. Y por otro lado, hacer que tratar a las empresas como adultos, porque las empresas, tú sabes, tardas una eternidad ganando la reputación, te la juegas en una tarde, y sobre todo hoy en día con el social media. Entonces, las empresas no van a hacer nada estúpido en ese sentido. Muy bien. Pues nada, oye, para ya la última pregunta, ¿qué le dirías al emprendedor, al futuro emprendedor? A alguien que está muy acomodado en la gran corporación y decide salir de la zona de confort y empezar a desarrollar una idea. Dos cosas. Una es, primero, que te pille en un momento personal adecuado. Es decir, no es solo una decisión tuya, es también decisión de tu familia. Y no hablo tu pareja, tus hijos, quiero decir que es lo que decía al principio. Yo lo puedo hacer ahora, no lo podía hacer cuando mis hijos eran pequeñitos, por un lado. Y el siguiente es, no escuches a nadie, no digas nada de lo que estás haciendo hasta que no tengas un producto tangible, el minimum viable product. Porque todo el mundo con mucho cariño te dirá, ahí estás seguro. ¿Quieres decir? Pues lo bien que estabas tú aquí. ¿Y por qué te metes en este lío? Y no será... Y a veces no tienes que escuchar a la gente. Pídeles opinión una vez que ya tengas el primer producto que lo puedan ver. Porque muchas veces cuando tú te quieres lanzar, lo que decía, tienes una idea en un trozo de papel, pero es que no sabes ni cómo articularla, no sabes cómo explicar. Entonces, no escuches, no hables a nadie. Bueno, cuando digo tu pareja o si es tu amigo, quien sea, pero la persona con la que te va a estar apoyando durante todo ese proceso, evidentemente, tiene que estar apoyándote, pero el resto de gente no digas nada, porque dos cosas. Eso piensa, ¿me van a comprar el producto, sí o no? No, pues entonces, ¿para qué eso? O los necesito para que me presenten a alguien. Si no es ninguna de las dos,
Lo demás es tertulias de cena, no, porque es muy, muy tentador, ¿no? Estás montando una empresa, todos, ay, pues qué interesante, esto que estás haciendo, explícame. Y todos te empiezan antes, ahora es diferente, ¿no? Pero en el principio todo el mundo te critican o te dan sus opiniones sin saber, ¿no? Y tú, hombre, pues gracias, pero no te había pedido una opinión. Te dan consejos gratuitos, ¿no? Que a veces no interesan los consejos. No. Se los Y, quieres, pides. y luego la otra cosa es que el mayor riesgo, yo lo que siempre digo, el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Es decir, nuestros padres vivieron en una época que, claro, yo lo que siempre digo, si hemos estudiado economía, tú sabes, el factor de productividad iba subiendo en España a finales de los 70. Tú, sin hacer nada, haciendo tu trabajo, ibas ganando más. ¿Por qué? Porque la economía es subida, muy fácil. Pero claro, eso llegó un momento en que España venía detrás y se acomodó. Tenemos de unos padres que siempre han estado en las mismas empresas toda la vida. Y entonces, ¿qué es lo que te decía? Ay, Timeu, que el jefe esté muy contento, sobre todo que el jefe esté muy contento. Yo lo que digo es lo siguiente. El jefe ha tenido suerte de llegarte a conocer. Pues muy bien. Oye, pues María, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que tienes una agenda súper apretada. Te lo agradecemos desde la fundación y nada, estás invitada a seguirnos y si quieres volver a participar, pues esta es tu casa. Encantada. Y Xavi, enhorabuena por el programa que estáis haciendo y por la labor que estáis haciendo. Creo que, bueno, a mí me hubiera venido muy bien escuchar tus podcasts cuando empecé, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues nada, que tengas un muy buen día. Gracias, hasta luego.